Hola, continuemos con nuestra clase de bioquímica. En la clase anterior, básicamente terminamos con este ejercicio y eh, en esta clase lo que vamos a hacer es continuarlo y resolviéndolo, ¿no? Para resolver esta ecuación, como les venía antes en clase anterior diciéndole, pues tenemos una ecuación con una sola incógnita. Tener una ecuación con una sola incógnita nos dice que lo podemos resolver. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Muy sencillo. Colocamos x es igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿cierto? Para mirar estos factores tenemos que desarrollar la ecuación número 1. ¿Cuál es la ecuación número 1? Esta que tenemos acá. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Pues muy sencillo. Colocamos 1.85, 1.8 por 10 a la 5, perdón, por 10 a la menos 5 por 0.3 menos x igual a x al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener los siguientes coeficientes. 1.8 por 10 a la menos 5 por, mejor aquí le colocamos en punto para evitar confusiones, por 0.3 menos, ¿cierto? 1.8 por 10 a la menos 5, x es igual a x al cuadrado. Al final, pues lo único que tenemos que hacer es que x al cuadrado más 1.8 por 10 a la menos 5x menos 1.8 por 10 a la menos 5 por 0.3 es igual a 0. Este factor es lo que conocemos como b, a este factor es con lo que conocemos como c, y a este factor que tenemos aquí lo conocemos como a, ¿cierto? Aquí voy a borrar esto para que sea mucho mejor. Este factor de aquí es a, este factor de aquí es b, y este factor de aquí es c. Listo. Entonces lo único básico, lo que tenemos que hacer es pues, reemplazar en la ecuación. Entonces x es igual a b, sería 1.8 por 10 a la menos 5 negativo, más o menos la raíz de 1.8 por 10 a la menos 5 al cuadrado menos 4 por 1, a es 1, por c, por c que es 1.8 por 10 a la menos 5 por 0.3. Esto lo dividimos sobre 2, debido a que a vale igual a 1, ¿cierto? Entonces, 2. Existen dos soluciones. Una cuando la raíz es positiva y otra cuando la raíz es negativa. En nuestro caso, nosotros siempre utilizaremos cuando la solución es positiva, porque la solución negativa no tiene digamos, eh, valor, en este caso químico, porque no existen concentraciones negativas. Recuerde que estamos trabajando aquí con X, que es una concentración. Entonces vamos a trabajar siempre con la concentración positiva y el valor de X que a mí me da es igual a 2.3 por 10 a la menos 3. ¿Qué significa eso? Significa que estos valores que tenemos arriba, o sea, X, ¿cierto? La concentración de hidrógeno y la concentración de acetato, pues ya sabemos cuánto es. Aquí podemos decir que en el equilibrio X, ¿cierto? X es igual a 2.3 por 10 a la menos 3. Como nos están pidiendo la concentración, el pH en este caso, porque la concentración ya la calculamos, es decir, al final nosotros podemos decir que la concentración de hidrógeno es igual a 2.3 por 10 a la menos 3. Por tanto, el pH va a ser igual a menos el logaritmo de 2.3 por 10 a la menos 3. Eso quiere decir que el pH es igual a 2.64. Como ustedes pueden ver, a partir de conocer la constante de acidez, podemos calcular el pH. Entonces, estas constantes de acidez están reportadas en muchos libros de química
a de bioquímica y de química analítica, que me imagino que ustedes en algún momento o están viendo en este momento en algunas clases. Entonces, es muy sencillo establecer cuál es la casu A y como ustedes se pueden dar cuenta, poder establecer cuál es el pH de una disolución en donde está involucrado un ácido débil. Obviamente, siempre es necesario plantear todo lo que habíamos planteado antes. Es qué está pasando en el experimento, cómo lo planteamos de forma teórica, primero con condiciones iniciales, cambio y equilibrio, y lo que queda aquí es resolver, pues como tal, el ejercicio. Entonces hay que tener, es muy fácil resolver estos tipos de ejercicios, pero son muy importantes en el mundo de la bioquímica. Ojo, también es importante ver lo siguiente, aunque yo podría hacer un ácido diprótico, porque lo que aquí hemos trabajado son ácidos monopróticos. Entonces, supongamos, si yo trabajara con un ácido diprótico, las cosas cambian un poquito, pero no cambian de forma completamente, o sea, no cambian de una manera tan drástica como uno pensaría. Simplemente lo que cambian es el número de factores. Supongamos, si nosotros colocáramos un ácido de esta forma, H2A, un ácido cualquiera, está en equilibrio, va a generar 2H más A menos. Pues plantear la constante de equilibrio aquí es muy sencillo, ¿no? La constante de equilibrio en este caso es un ácido, es caso A, va a ser igual a la concentración del ácido por la concentración de hidrógenos al cuadrado por la concentración. ¿Ya? Recuerde que este factor nos habla directamente del factor estequiométrico. Ahora, si yo quisiera aquí plantear las condiciones iniciales, pues sería la concentración inicial, ¿cierto? Vamos a colocarle concentración inicial, M molar. Después va a ser la sección del cambio, en el cambio va a ser menos X, pero ojo, se va a quitar menos X, pero aquí me va a generar un 2X y X. ¿Por qué? Porque recuerde que si yo para generar una molécula, en este caso, diprótica, necesito dos hidronios y un contraión. Entonces aquí por eso coloco 2X sobre X. Y al final, lo que yo hago es la concentración inicial del ácido diprótico menos X por 2X por 2X. Y al final lo que voy a obtener es lo siguiente. Casu A va a ser igual a 2X por X sobre M menos X. Si ustedes se dan cuenta, esto es una ecuación cuadrática igual. ¿En qué sentido? Que yo tengo aquí 2X al cuadrado sobre M menos X y ya es resolverlo. Eso sería cuando ustedes tuvieran un ácido diprótico y lo mismo ocurriría cuando ustedes tuvieran un ácido triprótico. También es posible que ustedes estas disociaciones las hagan en recuerden que los ácidos dipróticos se disocian, puede ser perdiendo primero un protón y después perdiendo el segundo, y se hace exactamente lo mismo. Esos aspectos un poco más profundos acerca del mundo del equilibrio, pues los van a abordar en otra clase. A nosotros nos interesa trabajar el equilibrio desde este punto de vista, pero con un énfasis en lo que se conoce como la titulación o curvas de titulación de ácidos débiles y de bases débiles. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con un ejercicio de base débil para tener todo un esquema de lo que se tiene que trabajar con una base débil. Vamos a hacer un ejemplo y a partir de eso, pues ya nos vamos a mirar cómo es una titulación de un ácido débil o una base débil. Entonces, hagamos lo mismo que hemos hecho con los ácidos, hagámoslo con una base débil. Entonces, vamos a mirar, vamos a utilizar el K, adivinen, ya no es K sub A porque es una base, sería el K sub B, para determinar el pH. Y aquí es donde muchos de los estudiantes empiezan a tener un poquito de problemas porque dicen, ¿cómo voy a determinar el pH? ¿Cierto? ¿Cómo voy a determinar el pH si al final lo que estoy es liberando
OHs. Entonces recuerde que todo esto siempre se hace sobre un medio que es el agua. Entonces, a partir de aquí los estudiantes siempre dicen, ¿cómo va a terminar el pH? A partir de un K sub B. Y la pregunta es eso. Y la pregunta no es trivial, porque hagamos lo siguiente. Determinemos determinar la concentración de hidroxilos en una disolución .15 molar de amoníaco. El amoníaco es un ácido débil, ya se los había comentado. ¿Cómo es la reacción del amoníaco? Pues el amoníaco más agua que produce el ion amonio más OH menos. Al producir OH significa que es una base, o la podemos considerar como una base. Si yo planteo la constante de equilibrio, entonces aquí la constante de equilibrio, en este caso sería K sub B, va a ser igual a ¿qué? A la concentración de NH4 por la concentración de OH sobre la concentración de amonio. Y aquí un estudiante me diría, ¿y por qué no coloco la concentración de agua? Recuerde que el agua aquí es un disolvente, y al ser un disolvente no se coloca dentro de la constante de equilibrio porque su concentración, ¿cómo es? Constante, entonces no se coloca, ¿cierto? Entonces, ya tengo mi K sub B, lo único que tengo que es mirar cuánto vale K sub B. Ahí viene cuánto vale K sub B, 1.8 por 10 a la menos 5. Muy bien, entonces ya tengo K sub B. Ahora lo que tengo que plantear es el equilibrio, lo mismo que hicimos con el ácido débil. Entonces, tengo NH3 más agua produce NH4 más OH menos. Sin embargo, aquí tenemos que recordar algo importante, y es que el agua es un disolvente, entonces no va a participar en el cambio. Entonces yo coloco aquí condiciones iniciales, cambio y equilibrio. Como es un disolvente, esto no va a participar. Entonces ya de una vez elimino la variable agua. Ahora, ¿qué tengo? 0,15 molar menos X, pues al final en cambio va a tener 0,5 menos X. Aquí que en el inicio no tengo nada, en el cambio tengo un más X y aquí tengo un más X. Entonces va a tener aquí X y X, ¿cierto? Si quieres yo lo puedo hacer así para que se vea un poquito mejor. Ahora planteo mi K sub B, que yo ya sé cuánto vale K sub B. Entonces yo lo que puedo decir es que es a concentración de amonio en el equilibrio es X por X sobre, y concentración de hidroxilo es X sobre 0.15 menos X. Entonces al final esto me queda que K sub B es igual a X cuadrado sobre 0.15 menos X. Por tanto, es lo que va a obtener es que X cuadrado sobre 0,15 menos X va a ser igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Ok, ya aquí resuelvo la ecuación cuadrática, no la vuelvo a resolver, ya ustedes la podrán resolver en su casa. Y básicamente el resultado de X, ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual a 1.6 por 10 a la menos 3 molar. Es decir, esa es la concentración de ¿qué? La concentración de hidroxilos. Entonces yo digo, la concentración de hidroxilos va a ser igual a 1.6 por 10 a la menos 3. Muy sencillo. Muy sencillo. Entonces, si yo tengo la concentración de hidroxilos, yo puedo sacar el pOH. Entonces puedo sacarle, ¿por qué? Porque dicen el pOH, puedo sacar el pOH como tal. ¿Cómo lo saco? Pues muy sencillo. pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de OH menos, ¿cierto? Ya tengo la concentración de OH menos, entonces simplemente es obtener el pOH. Desafortunadamente no existen pOH como un medidor de pOH, como los pHímetros.
no hay esto, todo tendremos que volverlo pH, a pH, pero recuerde que el pH más el pOH es igual a 14, porque estamos en el medio acuoso. Y si tenemos el pOH, pues fácilmente podríamos determinar el pH. Entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que estamos trabajando es lo mismo, sino que en este caso sería con un ácido débil, en este caso es con una base débil, pero sigue el mismo procedimiento de un ácido débil, es decir, no importa. Lo importante obviamente es determinar cuáles son las constantes de un ácido débil, que es la K sub A, tenerla a la mano, o K sub B en caso de una base débil. Existen muchísimos ejercicios, eso no hay ninguna duda, pero ahora vamos a entrar a un mundo que realmente es el importante en términos bioquímicos. ¿Cuál es? Es las soluciones amortiguadoras. Entonces vamos aquí a mirar soluciones amortiguadoras. Amortiguadoras. En algunos se le salen tampón y en otros en inglés se llama soluciones buffer. ¿Sí? Esas soluciones amortiguadoras. ¿Qué hace una solución amortiguadora? Básicamente aprovecha la relación entre la base conjugada del ácido, es decir, no se me asusten, esperen un momentito, lo que yo quiero es que ustedes entiendan qué significa una solución amortiguadora. Cuando ustedes van en un carro y van por una zona donde hay muchos huecos, pues la idea es que los amortiguadores hagan que usted se sienta cómodo. Si son unos amortiguadores muy viejos, ¿cómo van a hacer? Ustedes se van a mover de un lado para otro? Es decir, que están cambiando mucho, su cabeza está cambiando mucho de dirección, porque el movimiento de un auto en una carretera donde tiene muchos huecos, pues es muy caótico. Tú te vas a mover de un lado a otro. Sin embargo, si tú tienes un auto nuevo, una camioneta nueva, donde los amortiguadores están muy bien balanceados y está todo muy bien, pues no vas a sentir tanto que el movimiento debido a los huecos que están en la carretera. Lo mismo pasa aquí. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo lo llevaríamos al mundo de la química? Pues básicamente imagínense que tengo una solución que al agregarle un ácido, su pH no cambie tanto, ¿sí? Sino que cambie muy poco. Eso significa una solución amortiguadora. Entonces, ¿cómo se preparan las soluciones amortiguadoras y por qué son importantes en bioquímica? Las soluciones amortiguadoras son muy importantes porque mantienen el pH constante. Y nosotros, en los sistemas orgánicos, se necesita que el pH sea constante. Porque si se acidifica, es posible que las células fallezcan o mueran por lisis, celular o porque no se pueden realizar todos los procesos en la célula por el aumento de pH. Entonces, nuestra sangre está amortiguada por un sistema ácido carbónico CO2, porque el ácido carbónico es un ácido débil. Entonces, los ácidos débiles también pueden servir como amortiguadores. Y vamos a mirar por qué funcionan como amortiguadores. Entonces, entendido lo que significa un amortiguador, para eso entonces tenemos que analizar lo siguiente. Un amortiguador, tenemos un ácido, este es un ácido débil monoprótico, tengo una base y tengo el ion hidronio. Aquí es muy importante esto. Ojo, a esto se le llama ácido débil, ¿cierto? Y a este contraión, que yo hasta ahora siempre le he llamado contraión, se le llama una base conjugada del ácido. Es decir, aquí yo tengo el ácido y mi base conjugada es el contraión del ion hidronio, perdón. Aquí está, perdón, aquí, el ion hidronio, el contraión del ion hidronio. ¿Y cómo sería en términos de, supongamos, yo podría decir cuál sería mi contraión o mi base conjugada o ácido conjugado? Entonces, supongamos, yo tengo esta especie, H2CO3, que se disocia en H más HCO3,
Este es el ácido, ¿cierto? Y esta es la base conjugada del ácido. Este es el ácido y esta es la base conjugada. ¿Sí? Si yo tengo esta especie, que es la misma que tenemos inmediatamente arriba, sino que están las disociaciones del ácido carbónico, y genero esta especie más CO3, pero 2. Este es el ácido, porque generó iones hidronio, pero esta es la base conjugada. Base conjugada, y este es el ácido. ¿Sí? Existen muchas formas de escribirlo. Supongamos, ahora si yo tengo el ácido acético, el CH3COH, se disocia en H más CH3CO o menos. A este se le llama ácido, a este es el ácido, y este ¿qué será? La base conjugada del ácido. Entonces será ácido, y esta es la base conjugada, ¿cierto? Entonces ya entendemos o identificamos qué es una base conjugada y qué es un ácido débil. Esto es muy importante porque cuando se trabaja con este par, tanto ácido débil como base conjugada, podemos generar lo que se conoce como una solución amortiguadora. ¿Y qué significa una solución amortiguadora? Una solución amortiguadora es aquella que mantiene el pH constante. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues más adelante lo vamos a mirar. Eso se trabaja a través de la definición. Es muy sencillo, realmente no es muy complejo, pero se necesita establecer algunas reglas para poder hacer una solución amortiguadora. ¿Cuáles son esas reglas? Pues primero, para poderlas plantear, necesitamos plantear una disociación o una disociación de un ácido débil. ¿Listo? Y vamos a plantearlo de la siguiente manera. Entonces, iniciemos. Si yo tengo un ácido débil, este se va a disociar en iones hidronio más A menos. Eso nosotros lo conocemos, ¿cierto? Si yo planteo el K sub A de esto, pues esto va a ser igual a la concentración de H más por la concentración de A menos sobre la concentración de HA. Esto tiene una importante contribución, porque mire, si yo a esto le hago el siguiente análisis, podría hacer lo siguiente. Yo voy a aquí colocar la concentración de H más es igual a K sub A por la concentración de HA sobre la concentración de A menos. ¿Cierto? Hasta ahí no hemos hecho absolutamente nada. Solamente despejamos la concentración de hidronios. Si yo saco menos el logaritmo a esta expresión, ahí sí ya empieza a haber algunos cambios, porque yo digo menos logaritmo de K sub A, y aquí yo podría decir menos el logaritmo de la concentración del ácido sobre la concentración de A. Recuerde que eso lo hago porque tengo las propiedades de los logaritmos, o porque sé las propiedades de los logaritmos. Entonces al final esto yo lo puedo volver, mira, menos logaritmo de H es igual a pH es igual a pK sub A menos el logaritmo de la concentración, ¿cierto?, del ácido sobre la concentración de la base conjugada, que a su vez yo lo puedo volver de la siguiente forma: pH es igual a pK sub A menos el logaritmo, no, aquí más, porque hago una inversión, y por propiedades de los logaritmos puedo invertirlo, y al invertirlo cambia de signo a generarlo A menos sobre HA. ¿Listo? Entonces uno dice, mira, la ecuación de Hasselbalch, porque esta ecuación es de Hasselbalch, lo que hace es utilizar
al pK sub a la concentración de la base conjugada y la concentración del ácido. Entonces, esta ecuación es muy importante porque es una ecuación básica para generar amortiguadores. ¿Qué nos dice esta ecuación? Nos dice que una solución amortiguadora yo la puedo generar ¿entre qué? Entre la base conjugada y el ácido, pero a su vez también nos está diciendo que si yo quiero, ojo, si yo quiero que mi solución esté amortiguada a un pH de 4, ejemplo, digamos yo tengo aquí pH igual a 4, y yo quiero generar una solución amortiguadora que me amortigue mi pH a 4, mi pK sub A, el pK sub A debe estar cercano al pH. Esta ecuación me dice, el pH es igual al pK más el logaritmo de esta relación. Entonces, si esta relación es pequeña o grande no nos importa mucho, la idea fundamental es que este se acerque muchísimo al pH. ¿Para qué? Para que la solución sea muy fácil de amortiguar, o sea, que el ácido y la base conjugada que tú estés utilizando sí cumpla con el objetivo de mantener ese pH. Entonces, una condición que se deriva de esta ecuación es que las soluciones amortiguadoras deben ser formadas por K sub A, ¿cierto? Cercanos, o sea, pK sub A cercanos al pH deseado. Si yo quiero un pH de 4, mi pK sub A debe estar cercano a 4. ¿Sí? No debe ser exactamente igual a 4, pero sí debe estar cercano a 4. Entonces, vamos a realizar una solución amortiguadora. ¿Listo? Vamos a irnos al laboratorio y vamos a pensar que tenemos una solución amortiguadora. ¿Qué significa una solución amortiguadora? Que resiste los cambios de pH, es decir, que si yo tengo una solución amortiguadora, le agrego un ácido, su pH va a permanecer constante en 4. Entonces, miremoslo, o un pH constante al que ustedes quieran, pero vamos a hacer en este momento una solución amortiguadora. Entonces, imagínense que nos vamos a colocar en el laboratorio y vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el pH, listo, de una disolución amortiguadora que es 0,12 molar de ácido láctico? El ácido láctico lo producen algunas células musculares y el lactato de sodio, y 0,10 molar de lactato de sodio. ¿Listo? La K sub A del ácido láctico es 1,4 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué ustedes hicieron en el laboratorio? En el laboratorio se colocaron 0,12 molar de ácido láctico y 0,10 molar de lactato de sodio. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes colocaron en un vaso, aquí es que a veces me queda muy difícil dibujar. Vamos a ver aquí si puedo dibujar así. En un vaso, aquí tenemos el vaso, y le quito esto y ya creo que ya puedo quedar un vaso muy bien. Mira, en un vaso en donde yo tengo 1 litro de agua, aquí tengo 1 litro de agua, le agrego 0,12 molar de ¿qué? De ácido láctico. Y además le agrego 0,12, no, 0,12 molar, no, 0,12 moles, ¿ok? Porque lo que quiere decir es que al agregarle 0,12 moles, pues si lo disuelvo en 1 litro me va a dar 0,12 molar. Ahora, y voy a agregar 0,10 moles de ¿qué? De lactato de sodio. Entonces,
Antes de que arranque el experimento, antes de que realmente arranquemos como tal el cálculo, tenemos que pensar así. Tenemos un vaso y en el vaso tenemos 1 litro de agua. A ese litro de agua le agregamos 0,12 moles de ácido láctico y le agregamos 0,10 moles de lactato de sodio. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo es el ácido láctico? El ácido láctico es un ácido extremadamente grande y su fórmula es, bueno, no muy grande, pero es HC3H5O3. Ese es el ácido láctico. El ácido es monoprótico. ¿Qué pasa cuando el ácido láctico se disuelve en agua? Al disolverse en agua va a generar un ion hidronio más un lactato, CH3H5O3 menos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo aquí mi ácido, ¿cierto? Aquí está mi ácido y aquí está la base conjugada del ácido. ¿Ok? Entonces, esto fue el primer paso. ¿Cuánto se agregó de esto? 0,12 moles. ¿Sí o no? Listo. En el segundo paso, ¿ustedes qué agregaron? Lactato de sodio. El lactato de sodio es sodio más CH3H5O3 menos, que al disociarse en agua, me va a producir sodio más CH3H5O3 menos. Es decir, ¿cuánto agregaron de esto? 0,10 moles. Ojo, ¿esto qué es? Ustedes se dan cuenta aquí hay algo raro, miren. Yo tengo esta que es la base conjugada, ¿cierto? Mira, esta es la base conjugada del ácido que se produce por la disociación del ácido, pero esta base conjugada la estoy colocando yo a partir del lactato de sodio. Es decir, que yo aquí estoy aumentando la concentración ¿de qué? De base conjugada en el medio. Cuando yo aumento la concentración de base conjugada en el medio, el sistema tiende a ¿qué? Tiene que volverse a equilibrar, porque yo estoy colocando más concentración de algo. Y aquí estoy colocando más de esto. Si estoy colocando más de esto, pues el sistema tiene que regresar al equilibrio. ¿Cómo va a regresar al equilibrio? Pues tendrá que producir más ¿qué? Ácido, ¿cierto? Para que se establezca el equilibrio. Esto se llama un principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier básicamente lo que nos dice es que si yo desequilibrio a los productos, pues se me va a formar reactivo. Si desequilibrio a los reactivos, se me va a formar producto. Ejemplo, entonces aquí nota principio de Le Chatelier, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo aquí A produce HA produce A más H más, si yo agrego algo acá, pues este tiene que aumentar. Mira, ¿cómo van las flechas? Distinta forma, ¿cierto? Van en dirección diferente, quiere decir que se va a restablecer el equilibrio. Ahora, si yo tengo aquí HA produce A menos más H más, y si yo agrego acá, pues tiene que equilibrándose produciendo algo acá. Se tienen que aumentar los reactivos. ¿Listo? Entonces, ese es el principio de Le Chatelier. Vamos a construir una solución amortiguadora. Al construir la solución amortiguadora tenemos que tener en claro todos estos conceptos. Aún no hemos resuelto el ejercicio, pero por lo menos creo que ya empezamos a entender que hay un ion común. ¿Cuál es el ion común? El ion lactato, ¿cierto? El lactato es un ion común que le estoy agregando por una fuente diferente, estoy agregándosela a partir del lactato de sodio. ¿Y para qué? Para que este equilibrio genere unas nuevas concentraciones y poder establecer una solución amortiguadora, que una solución amortiguadora es la relación entre un ácido y una base fuerte que permite que el pH permanezca como constante. Entonces, para la próxima clase vamos a resolver este ejercicio.